Bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral. Este espacio es producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. Hoy tenemos como invitado al padre Rolando Alvarado, quien nos compartirá un poco sobre acerca de qué es el Adviento y la aptitud de escucha. Buenos días, padre, bienvenido. Buenos días, un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Padre, para antes de dar inicio a nuestra pequeña conversación sobre el tema del Adviento y la actitud de escucha, vamos a leer el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas capítulo 21, del 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza, en que se compilará todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espadas los que llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, una pequeña reflexión corta sobre este evangelio. ¿Qué nos dice hoy? Sí, el Evangelio de Lucas se escribe posterior a la destrucción de Jerusalén, el año 70. Entonces el evangelista pone en boca de Jesús esa profecía allá hacia los años 30, un poco de los años 30, donde Jesús advierte, ¿verdad?, lo que va a suceder, y de hecho sucedió, ¿verdad? Es interesante que presenta como dos dinámicas. Una, que la situación es muy crítica, muy difícil, y lo que lleva a la destrucción por parte del Imperio Romano, ¿verdad?, es ese distanciamiento respecto de Dios, del pueblo, la destrucción de unos con otros, ¿verdad? Y en medio de eso surge la figura del Hijo del Hombre. Esa es una figura que está mucho en el Antiguo Testamento, y en los Evangelios a Jesús dan a entrever que es el Hijo del Hombre. Es una figura que llega en medio de las dificultades para hacer justicia y abrirnos a cierta esperanza. Creo que en ese sentido el Evangelio es una invitación a no perder la esperanza, ¿verdad?, porque Jesucristo es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Es quien va a calmar toda angustia y va a hacer cambiar las situaciones. Gracias, Padre, y qué bonito este evangelio, porque tiene una palabra clave que el Padre nos decía, nos compartía: esperanza, y tiene relación con nuestro tema de hoy, el Adviento. Así es. Porque el Adviento también es un tiempo de espera, de esperanza, ¿verdad? Se dice que el latín, Padre, viene del latín Adventus Redentoris, o venida del Redentor, y se considera el primer periodo del año litúrgico cristiano. Viene de una palabra latina, como dices, ¿no? Adventus. Está recogida de lo que era el Adventus en el Imperio Romano, ¿verdad? Recuerda que cuando nace Jesucristo, ¿verdad?, el pueblo de Israel está bajo el dominio, no solo ese pueblo, ¿verdad?, sino del Imperio Romano. Entonces, cuando iba a llegar el emperador, en este caso Tiberio, ¿verdad?, en tiempos de Jesús, o César o Augusto y Tiberio, porque él vivió Jesús en los dos emperadores, o algún cónsul o delegado muy importante, entonces había
se preparaba la visita y la llegada. Entonces implica es un tiempo por eso de preparación, ¿verdad? Se tomó eso para digamos, la experiencia cristiana, lo tomó a modo de imagen de lo que sucede cuando viene al mundo el Hijo de Dios y nace, se encarna Dios y va a ser Dios con nosotros. Esta fiesta empezó hacia alrededor del siglo IV. Antes no existía. No, los cristianos celebrábamos la Pascua de Resurrección, el ciclo pascual de ese domingo de Resurrección al domingo de Pentecostés. Después se fueron cristianizando fiestas y se fue organizando el año que llamamos el año litúrgico, porque es como, así como el año civil, vamos a decirlo de alguna manera, se organiza en meses, en estaciones, pues la iglesia también nos organiza el año litúrgico para que cada uno lo vivamos el tiempo de una manera espiritual. Entonces, con esta fiesta que se estableció, con la fiesta de Navidad, porque se comenzó a celebrar el 25 de diciembre, por el nacimiento del sol, porque era una fiesta pagana, ¿verdad? Tiene un origen pagano. Sí, tiene un origen pagano. Hasta el siglo IV, en el Imperio Romano, el 25 de diciembre, pues era el día de nacimiento del sol, era el de menos luz solar. Entonces, con la conversión de Constantino y que el cristianismo pasa de religión perseguida a religión oficial, las fiestas principales que celebraban el imperio se fueron cristianizando, es decir, dándoles un sentido cristiano. Es ahí donde se establece una fecha de nacimiento de Jesús, que en realidad no sabemos qué fecha nació. Que solo es como una propuesta que la iglesia nos hace. Sí, es decir, se estableció porque Jesús es la verdadera luz del mundo. Él es el sol, digamos, ¿no? Ese es el sentido. Cuando la luz viene a nosotros en medio de las tinieblas. ¿Ves? El pueblo que caminaba en tinieblas, ¿verdad? Recibió una gran luz, un mensaje, ¿no? Entonces, se establece esa fecha, esa fiesta, se cristianiza, se le da un sentido cristiano, que Jesús es el nacimiento de Jesús. Pero en realidad no tenemos claridad si nació esa fecha o no, ¿verdad? Con Costo sabemos más o menos la hipótesis del año menos la fecha. Y por los lugares donde anduvo ahí. Sí. Ahora, entonces, ¿qué es el Adviento? Es prepararnos al nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es tiempo de espera, ¿verdad? De preparación. Sí, padre. Gracias, Padre. Mucha gente se pregunta o tiene como yo lo podría llamar como malos conceptos sobre el Adviento, sí. Porque el Adviento muchas veces se relaciona con otras cosas fuera de lo que usted ya nos decía, de haber cristianizado esta fiesta, pero hoy en la actualidad como que se ha desvirtuado un poco esto del Adviento. Entonces me gustaría que nos compartiera sí. cómo celebrarlo, cuál es ese sentido. Exacto. Mira, en primer lugar, con el Adviento, que es este primer domingo de Adviento, el próximo domingo, iniciamos el año litúrgico, ¿verdad? Y cada ciclo litúrgico tiene una finalidad de tipo espiritual. Obviamente hay comercio alrededor. Ahora parece una Navidad anticipada, ahora empieza desde la Navidad empieza desde septiembre. Ya los supermercados ¿verdad? Llenos de adornos sí, y eso. Pero el Adviento tiene ¿cuál es la actitud espiritual que se espera? Que se espera que cada uno de nosotros los creyentes cultivemos. ¿Ve? Yo diría que es el anhelo de Dios. El anhelo. ¿Qué es el anhelo? Dice San Agustín, que el anhelo es el estado de ánimo espiritual, ¿verdad? Que nos dispone a recibir, a acoger, a aceptar y a caminar con Dios. Entonces, durante todo el Adviento, estas 4 futuras semanas, lo que deberíamos de hacer o estamos invitados a hacer por la iglesia es a retomar el anhelo, es decir, el deseo sincero y profundo
de recibir a Dios en nuestro corazón, en la vida, en nuestras familias, en el trabajo, ¿verdad? En la historia misma, ¿verdad? En ese sentido, el nacimiento y la venida de Dios a nosotros, la Iglesia lo celebra, como muy bien dice el teólogo y psicólogo Ansel Grum, es como una triple venida. La venida histórica de Jesús de Nazaret, que nació hace poco más de 2000 años, ¿verdad? La venida hoy, cada año, que es cómo nace Jesús en el corazón de cada uno, y la venida en la gloria, la segunda venida, el Maranatá, que decían los primeros cristianos. Ven, Señor Jesús, y cuando se acabe el fin de los tiempos, ¿verdad? Cuando se acabe toda situación de injusticia, de llanto y de dolor, dice el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, sí es bueno recuperar el sentido espiritual, también de fiesta que tiene el Adviento, una fiesta familiar, ¿verdad? No solo personal, y también una fiesta social, porque es recordarnos que solo Dios salva, el que nace es Jesús, y eso significa su nombre, ¿no? Dios nos salva, ¿verdad? En medio de las tinieblas se abre la luz. Gracias, Padre. Una de las preguntas que más surge, Padre, después de lo que nos ha dicho usted, de manera concreta, ¿qué significa el Adviento para los cristianos católicos? Sí, para los cristianos católicos es abrirnos a la luz, ¿verdad?, que nos trae Jesús de Nazaret, ¿verdad?, para nuestras vidas personales, para nuestras vidas familiares, ¿verdad?, para la historia, para nuestro país, ¿verdad? Fíjate en los símbolos, que es la corona de Adviento. La corona de Adviento, ¿verdad?, que es un círculo, ¿verdad?, con lo que está unido todo lo desintegrado. Muchas veces estamos desintegrados como personas en nuestro interior, familias fragmentadas, ¿verdad?, a veces por migrar, ¿verdad?, y por necesidades de tipo material, a veces por desencuentros, malentendidos, pleitos, ¿verdad?, resentimientos, malentendidos, países, ¿verdad?, estamos desunidos. Entonces es la corona de Adviento, es recuperar ese círculo, y son 4 velas y se enciende una cada una, ¿verdad?, y la luz se va intensificando cada domingo, ¿verdad?, porque el que va a nacer es la luz realmente de nosotros. Qué bonito, Padre. Me gustaría compartir un poema, Padre, sobre el Adviento, Sí. que es del Padre Jesús del Castillo. Bueno. Y se titula así mismo, ¿verdad?, el Adviento. El Adviento se viste de violeta, es en el alma tensión de espera, no es aún la cosecha, es primavera. El Adviento es hambre de pan, clamor de profeta, es mugido en los establos y cónclave en las estrellas. El Adviento es llamada en los cielos, luna que al sueño despierta, suave temblor de alborada que alerta, pasos de peregrinos que inquietan. El Adviento es gravidez que vive pidiendo urgencias, ya están convocados los ángeles y reyes, pastores, pesebres y bueyes. El Adviento es ella, es la Virgen bella, serena ante el cuenco de pajas que ya se quiebran. Ya se escucha el gloria en las lejanías, el Adviento es ella, Santa María. Con este poema, Padre, que nos muestra la figura de la Virgen en este tiempo de Adviento. Para nosotros los cristianos, ¿qué sentido o cómo podemos relacionar ese sí de María en este tiempo de Adviento? Sí. Dios viene a nosotros. Viene. Ya vino. Viene cada día, dicen los místicos, cada instante, ¿verdad? Y vendrá en gloria, ¿verdad? ¿Lo recibimos o no lo recibimos? Si el Señor viene a nosotros, Él nos está dando un sí, ¿verdad? Se acabó la distancia de Dios para con nosotros. Él viene. Nosotros
¿Le vamos a decir sí? ¿Vamos a recibirlo como María o no? El ciclo de Adviento y Navidad podemos decir que es el encuentro de dos sí. El sí con mayúscula de Dios a nosotros. Todos aquellos que buscamos a Dios, Dios viene a nosotros y nos dice sí. Y nosotros lo vamos a recibir o vamos a rechazarlo, dice que no tenía lugar donde nacer, donde hospedarse. Como los posaderos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo diría que este ciclo es, estamos celebrando y evocando el encuentro de dos sí. En ese sentido está ahí María, ¿no? Que podamos recibir al Señor. Escuchar es muy importante para este domingo, ¿verdad? Para el segundo, allanar, ¿verdad? Preparar el camino, como dicen, ¿no? Luego, acogerlo, ¿no? Finalmente, hospedarlo, ¿verdad? Es decir, actitudes, ¿verdad? Fuerzas espirituales que concretan nuestra espera y nuestro anhelo. Padre, otra de las figuras muy importantes que usted también retomaba es la familia. Sí. La familia en este tiempo de Adviento y muchas familias toman este tiempo de Adviento y Navidad y casualmente lo escuchaba un día de esto en la radio, que es como también el tiempo de espera de estas familias, que sus familiares vienen, ¿verdad?, del extranjero al reencuentro, otros van hacia el interior del país, ¿verdad? Un poquito hablar sobre esto del encuentro familiar en este tiempo de Adviento. ¿Qué mensaje nos podría dejar este tiempo de Adviento para tener una familia unida? Claro. La espera de las luces debe ser común. Cuando digo común, es una espera familiar, puede ser una espera del grupo de amigos, una espera en el trabajo, ¿verdad? Los equipos de trabajo, ¿verdad? Es decir, aquellos lazos y aquellas relaciones más inmediatas y más cercanas a uno. Mucha importancia tiene sobre todo la de la familia, tanto que la Navidad se presenta como una fiesta más familiar y me recuerdo que la del 31 ya es una fiesta como más de amigos y salir a las calles y en otros lados, ¿no? Pero como es la fiesta del nacimiento de Jesús y la Sagrada Familia, ¿verdad?, es un buen periodo de estas 4 semanas para retomar la importancia y la necesidad del entendimiento, de la unidad, del apoyo entre las familias, ¿verdad? El trabajo desgasta las relaciones, los estudios, cada uno estamos, antes podíamos tener las comidas familiares, ¿verdad? Ahora casi solo los domingos, ¿verdad? Porque tenemos tantos compromisos. Eso ha traído la modernidad, que es buena para muchas cosas, pero recara a la familia, lástima. Luego las situaciones económicas, ¿verdad? Padre, también en este tiempo de Adviento se tiene como un motivo también especial, ¿verdad?, esta actitud de escucha. Ya hablamos sobre el sí de María, ¿verdad?, esa actitud de estar dispuesto, diligente ante el llamado del Señor, pero también uno de los puntos clave también puede ser esta actitud de escucha, escuchar a Dios, escuchar a nuestros padres, escuchar lo que el ambiente, el contexto nos dice, que nos prepara también esta actitud de escucha para este tiempo de Adviento. Mira, el Evangelio de Juan, ¿verdad?, en el himno que tiene en el capítulo 1 empieza con la palabra se hizo carne. Entonces Jesús es para nosotros la palabra de Dios, es su rostro, obviamente, lo revela, lo manifiesta, pero es su palabra, ¿no? Y es la palabra la que viene a nosotros. Esa palabra con mayúscula viene a dar respuestas a nuestras palabras, ¿verdad? Las personas somos palabras, lenguaje, comunicación, deseos. Entonces, yo creo que escuchar es ante todo, requiere guardar silencio. Estamos viviendo unos tiempos de mucho ruido, ¿verdad? Hay que guardar silencio interior para escucharte a ti mismo, ¿verdad? Es decir, cuáles son
tus temores, tus sueños, tus aspiraciones, tus inquietudes, ¿verdad? Si uno no guarda silencio, no logra reposar y oírte a ti mismo, ¿verdad? Entonces es primero guardar silencio y segundo, dejar que afloren todas esas inquietudes que son palabras de ti mismo, ¿verdad? Ese ejercicio te va a llevar también a escuchar a otros, cuáles son sus propios anhelos, sus propios temores, sus propios deseos, ¿verdad? Y podemos entrar en un proceso de diálogo, de esa de comunicación sincera y honda, ¿verdad? Porque son esas palabras, ¿verdad?, que compartimos, que son comunes, ¿verdad?, muchas veces tanto en sus sombras como en sus, digamos, en sus anhelos y sus aspiraciones, ¿verdad? Todas esas son las que vamos a presentarle a Jesús que nace, que es la palabra que viene a nosotros. En ese sentido es un buen periodo esperar, anhelar, para ejercitar algunas actitudes básicas, ¿verdad?, de tipo espiritual, además de humanas, ¿verdad? Yo creo que para esta primera semana de Adviento la importancia del escuchar. Padre, ya para ir finalizando con nuestra conversación, ¿qué consejo nos daría para tener una buena actitud de escucha? Apertura, digamos. Dice un teólogo, Karl Rahner, creo que fue, un gran teólogo católico del siglo XX, que nosotros, el cristiano, la cristiana es un oyente de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que aconsejaría? Afinar el oído, ¿verdad? San Ignacio de Loyola insiste mucho en sus ejercicios espirituales, sobre todo en la segunda semana de los ejercicios, que no seamos sordos a su llamado, ¿verdad? Entonces, uno no escucha si uno está sordo. Si uno no desea realmente oír, no oye, ¿verdad? Uno se pone en la distancia adecuada para escuchar, ¿no? Cuando le falla, ¿verdad? No como que se acerca ahí. Exactamente, Repítame, por uno favor. se acerca, ¿verdad? Eso somos, ¿no? Dios entra por el oído, es la palabra, el oído, el sonido, ¿verdad? Por eso es tan importante el sentido de la música, ¿verdad? Los fonemas es impresionante, ¿verdad? Más ahora que las palabras están rotas, ¿verdad? Palabras vacías de significado. Por ejemplo, qué hermoso lo que dicen los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que el Señor ama. ¿Cuánta gente no habla de paz y la distorsiona? Y la adultera, la falsea. O le da otro sentido. Le da sin sentidos además. También, o contrasentidos, ¿verdad? antagónicamente opuesta. Sí. Por eso yo creo que es un bonito tiempo para escuchar todo lo que van a decir los profetas en los domingos, ¿verdad? Todas las promesas, hay que escuchar esas promesas. La preparación que vamos a tener estos 4 domingos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado. Y hasta la próxima ocasión, ¿verdad? Claro, Padre. También invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonicen el próximo jueves, ¿verdad?, en este espacio de Retos de la Pastoral, que es producido por la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana. Quien les habló, Danilo Luna, en controles Pablo Canales y el Padre Rolando Alvarado. Padre, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.